fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Bueno, qué gusto es saber de ustedes, oyentes de la radio. Estamos transmitiendo, pues básicamente este programa aquí desde Georgia. Imagínate, desde Georgia. Qué alegría, estamos cerca a cada uno de ustedes. Dios sabe cómo hace sus cosas y estamos de misión. Y hoy, pues en una casa maravillosa donde nos está acompañando Marcela Londoño y su papá Luis Londoño. También está Martica Bernal, de la Casa de la Misericordia. Y hoy tenemos un tema espectacular. Vamos a hablar de lo que es la misericordia, de lo que implica la misericordia, pero sobre todo, más que la misericordia, de cómo nuestro testimonio, cómo ha actuado esa misericordia en nuestras vidas para hacer la vida, y de una u otra forma también cómo permitir que esa misericordia llegue al corazón de cada uno de ustedes, oyentes de la radio, porque a veces no sabemos cómo enfrentar situaciones tan difíciles que tenemos en nuestros hogares, con los esposos, esposas, con los hijos, con las situaciones financieras, pero tenemos que aprender a confiar. Entonces, les doy la bienvenida a Marcela, a Luis y a Martica, que vamos a estar aquí, pues, haciendo este maravilloso programa. Entonces, me da mucho gusto en saludarlos a cada uno de ustedes. Pues desde aquí de Georgia, básicamente de Winder. Winder se llama, donde este es un pueblito, por decirlo así, que estamos por aquí
pues muy contentos de, primero que todo, de comunicarnos con ustedes. Segundo, muy agradecidos con el Señor que nos ha dado hoy la vida. Empezamos a hablar de misericordia, ¿no? Por su misericordia, pues estamos aquí y bueno, bienvenidos. Un saludo de paz y bien para toda la comunidad que nos escucha en la emisora donde Dios se hace presente para llevar su mensaje, su palabra, eso que tú tienes en tu corazón, eso que necesita ser alcanzado por la voz del Señor. Gracias por sintonizarnos y estamos para servirles. Bueno, mi nombre es Marcela. Bendito Dios, a todos los oyentes, un saludo muy especial. Y aquí estamos pues muy contentos de la oportunidad y nerviosos también porque no estoy acostumbrada a hablar mucho, pero por el amor y la gracia de Dios pues me presenta esta oportunidad de dirigirme a ustedes y bueno, y esperemos a ver que sea el Espíritu Santo, el amor de Dios y la misericordia que lleve este momento, este ratico para ustedes los oyentes. Qué maravilloso. Bueno, yo les quiero compartir que para hablar de misericordia en la Biblia es misericordiosa de principio hasta la última palabra de la Biblia, que es amén. Toda la Biblia habla de misericordia y tenemos inclusive algunos parábolas de la misericordia, como cuál, por ejemplo. Bueno, tenemos muchísimas, yo creo, Rafael, que lo que tú dices en todo momento, no solamente palabras, los mismos salmos, ¿no? Nos enseñan la misericordia, pero para hablar de parábolas, de las que siempre hemos escuchado, el hijo pródigo, y también tenemos la mujer que le pide agua al Señor. Imagínate. Que cuando él tiene sed, ¿no? Entonces sabemos la respuesta que él le da. La misericordia también de aquel hombre samaritano que recoge a ese enfermo, por ejemplo, o sea, la parábola del buen samaritano, o sea, son parábolas de misericordia, y toda la Biblia de misericordia. Mi Jesús es misericordioso. Pero entonces quisiera que habláramos de un pasaje en especial que a mí me llama la atención, porque habla de algo que a nosotros nos falta, y es aprender a confiar en el Señor. Porque para ser misericordiosos tenemos que abandonarnos en la misericordia de Dios y que Él actúe a través de nosotros. Eso como es de complicado, porque para ser misericordiosos tengo que creer y confiar. Y creer y confiar es que Él es proveedor. Por eso en la Biblia se nos dice que nuestro Dios, nuestro Padre Dios, es Papá Jiret. Jiret significa proveedor. Entonces vamos a leer a Mateo capítulo 19, versículo 22 en adelante. El joven, entonces se habla del joven rico. Voy a hacer un preámbulo, pues se acerca un hombre que tiene mucho dinero y se acerca al Señor y le pregunta, ¿qué es bueno? ¿Qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Y mira lo que Jesús le contesta. ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar al reino de la vida, cumple los mandamientos. O sea, si uno quiere ser bueno, solamente cumple los mandamientos. Cúmplelos. Bueno, yo quiero hacer como un paréntesis aquí. Primero que todo, ¿conocemos los mandamientos? O sea, ¿conocemos los 10 mandamientos completamente? O sea, si no conozco los mandamientos, pues entonces, ¿cómo voy a ser al menos bueno? Porque realmente ser bueno implica conocer la ley de Dios. Si yo no conozco la ley de Dios, entonces ¿a qué le apuesto? A lo que me ofrece el mundo, que aparentemente es bueno, pero no es bueno, sino que es engaño. Entonces, para ser bueno, al menos el primer nivel que me plantea mi Jesús, dice, ok, ¿quieres tener el reino de los cielos? Pues sé bueno. Sé bueno. ¿Y cómo hago para ser bueno? Pues solamente cumple los mandamientos. Pero si no podemos conocer los mandamientos, pues lógico que va a ser muy difícil. Imagínense el compromiso que Dios nos da, no más con cumplir los mandamientos. Pero posteriormente, lo que pasa con este joven rico dice, yo los cumplo. Entonces mi Jesús le da un dardazo y una estocada espectacular. Porque le dice, bueno, entonces tú quieres ser bueno, ya cumple los mandamientos. O sea que tu anhelo en tu corazón es ser perfecto, como a mi Padre de Dios, mi Padre en el cielo es perfecto. Vende todo lo que tienes, abandono. Vende todo lo que tienes, suelta a tus ídolos. Vende todo lo que tienes, suelta a tu esposo.
vende todo lo que tienes, suelta a tus hijos, suelta todo lo que a ti te tiene atado. Porque si tú no sueltas, no vas a poder ser perfecto como mi Padre de los cielos es perfecto. O sea que nosotros, mi papá, mi Jesús, como es de misericordioso que nos está dando la clave de la misericordia. Imagínate que antes, si el joven rico se hubiese ido perfectamente, es bueno. Y con ser bueno, pues ya tenemos el reino de los cielos, cumple los mandamientos. Pero mi Jesús dice, ¿quieres algo más? Solamente tú lo pides. Porque lo que tú pides, mi papá Dios te lo da. Porque Él es misericordioso, nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Y uno puede realmente ser perfecto, pero nosotros lo dudamos, porque solamente nos quedamos con lo bueno, no con mucho más allá. Y nosotros, por eso Pablo lo dice, no nos quedemos con los dones, escojamos los mejores dones y pidámosle a nuestro Padre Dios los mejores dones. O sea, no te conformes con lo que tienes, ve mucho más allá y no tengas miedo con lo que el Señor te trae, porque si el Señor te trae cosas a tu casa, déjate llevar por Él. Porque tú lo pediste. Tanto que has pedido y ya te lo trae. ¿Querías una radio? Ya la tienes. Porque el Señor es misericordioso y compasivo. Y les voy a contar esta historia, porque esta palabra es preciosa. Hicimos una entrevista, que ya la he contado varias veces, pero es importante ratificarlo. Una entrevista a la familia Cinco Flores. El hombre es de apellido Cinco y la esposa es de apellido Flores. O sea, Cinco Flores, qué precioso. O sea, el nombre de la Santísima María. 5 nombres, 5 letras, en honor a la Virgen María, ¿no es cierto? O sea, 5 florecitas, qué precioso. 5 flores. La historia de él es muy fuerte, pero la resumo rápidamente. Ellos tienen un accidente, van de Oaxaca, creo que a Puebla, o van de Oaxaca a México, y contratan una Vans. Y en la Vans pues van bastante familiares de ellos. Ella con su esposo, sus 2 mamás, la mamá de ella y la mamá de él. Van sus 2 hijos, que ya son mayores, con sus novias. Sus hijos llevan sus novios. Iba un hermano de uno de ellos, un hermano de ella, de la señora, y venía también su sobrina. El hombre se desvía, el que va manejando se distrae, y al distraerse viene una trailer, ¿cómo le trailer? Bueno, nosotros decimos tractomula en Colombia, un camión, y lo toma por el borde esa Vans y mueren 7 personas, los 2 hijos, las 2 mamás, muere una sobrina y mueren las 2 novias y ellos se quedan solos. Para ellos fue tan traumático, pero tan traumático, que ella empieza a renegar de Dios. La mujer reniega de Dios y le dice la señora algo impresionante. Le dice: tú, mi Jesús, ¿cómo es posible que me quites a mis hijos? Porque es que tú no comprendes el dolor de una mujer, porque tú no pariste, porque tú no tuviste hijos. Y al no tener hijos, tú no comprendes el dolor de una mujer. Y eso le renegaba a Dios. Tremendo, ¿no es cierto? Pero miren la respuesta que Dios les dio. Una respuesta espectacular que se las voy a contar después de este segmento musical. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. Bueno, muy bien, después de haber escuchado esta preciosa canción, entonces seguimos con esta historia. Recuerden que estamos hablando en este momento de la misericordia de Dios en una casa maravillosa de la familia Benjumea Londoño.
con Marcela Londoño, con su papá Luis Londoño, que es una persona, un paisa, repaisa, bien repaisa, de las montañas de Antioquia, en Colombia. ¿Sí? ¿De la montaña o no de la montaña? Yo no creo. No, en realidad soy nacido en Armenia, Quindío, pero prácticamente parte de mi vida la viví en Medellín. Entonces, son repaisas. Repaisa, he vuelto a paisear. Y también estamos con una caleña, Mirabe, desde Cali con Amor, aquí en Estados Unidos, con Martica Bernal, que tiene puesta la camiseta de Jesús de la Misericordia. Sí, claro que sí, verdad que mucho por decir de la misericordia, mucha vivencia, mucha experiencia, y qué lindo que así como el centurión abrió ese costado, que ustedes hoy le digan: Papito Dios, yo quiero estar en ese costado, donde agua y sangre brotaron. Abramos nuestros corazones. Entonces, por eso, con ese preámbulo tan lindo, porque ya está nublándose los ojos a Martica hablando de la misericordia del Señor, le sigo contando esa historia, porque me va a decir: no se embolató ese colombiano. Entonces, no los embolaté, al contrario, les voy a seguir contando esa historia. Entonces, estamos hablando de la historia de la familia Cinco Flores, que los encuentran allí en YouTube como testimonio de la familia Cinco Flores. Es un testimonio espectacular, se van a sorprender mucho. Entonces, estamos hablando que la señora pues fallecen sus hijos. Tiene la particularidad que su hijo menor, que en ese momento tenía 17 años, yo conocí los libros de él escribía en cuadernos y muchos escritos tenía, y sorprendentemente la mamá descubrió los cuadernos prácticamente después de que el niño muere, y el hijo le estaba anunciando la muerte de él, incluso unos libros sorprendentes, porque él tenía comunión con Jesús y con Dios de una manera sorprendente. Incluso él tuvo una visión donde él murió y él le dijo al Señor: Señor, yo no quiero estar acá, permíteme todavía prepararle el corazón a mi mamá. Sorprendente. Y los escritos de él son sorprendentes. Él le estaba preparando a ese momento. Entonces es donde uno dice que todo lo que pasa para bien, porque todo tiene su sentido, todo tiene su razón de ser para los que amamos al Señor. Romanos 8:28, para que ustedes lo busquen. Sigo con la historia. Entonces, al fallecer sus hijos, para ella fue muy doloroso, porque ella tenía estaba muy aferrada pues a sus hijos. Sus hijos eran sus ídolos y ella no entendía absolutamente nada con respecto a eso. ¿Qué sucede? Me parece sorprendente, porque ella, cuando mueren sus hijos, cuando mueren su mamá, su suegra, muere su sobrina, para ella fue muy sorprendente, y entonces le reniega a Dios y le dice: Jesús, ¿cómo tú, si no comprendes el valor de una madre y el dolor de una madre porque tú no tuviste hijos? Y se lo decía gritándole en la iglesia: tú no sabes el dolor de una mamá. Y me sorprendente que mi Jesús le contestó algo en oración, porque mi papito Dios es misericordioso. Él, por más que tú lo trates mal, Él no te va a mandar un rayo del cielo para acabarte. Y le dijo: yo no he sido madre para poder tal vez comprender el dolor que tú sientes según lo que tú dices, pero sí hay alguien que te puede entender. Mira a mi mamá, porque ella, cuando tuvo mi cuerpo deshecho en sus brazos, cuando yo estaba muerto, ella sí te puede hablar de lo que es el valor de una madre cuando pierde a su hijo. Ella quedó como condorito, plop. Así quedó sorprendida y su corazón se transformó. Es un testimonio maravilloso y es una mujer de mucha fe. Nosotros la conocimos porque ellos nos acogieron allí en Oaxaca. Es una pareja espectacular que lleva el testimonio del amor del Señor misericordioso. Y sobre todo me sorprendió porque ellos en algún momento iban en la carretera y su carro, por decir algo, se pinchó. Aquí en Estados Unidos dicen se ponchó, dicen así, ¿verdad? Entonces, curiosamente, ella, antes de que el carro se haya detenido, no sé si se pinchó o lo que sea, se haya detenido en la carretera, ella le había dicho: papito Dios, yo quiero que tú me des un limón. Y entonces ella le dice: pero yo quiero que sea de manera sobrenatural, que tú me des el limón para saber que tú estás siempre acompañándome. Y fue tan sobrenatural que ella, cuando se baja del carro, ella toma una hojita. Se le había olvidado lo del limón, porque a veces uno le pide tantas cosas a Dios que uno se le olvida lo que uno le pide. Y ella se bajó del carro y vio un árbol, tomó una hojita, y cuando la olió, esa hojita era un árbol de limón.
Entonces en ese momento Dios le habla a su corazón y le dice, tú me estás pidiendo un limón. Yo te amo tanto, hija mía, tanto, tanto, que yo no me conformo con un limón, por eso te doy el árbol entero, porque yo siempre estoy a manos llenas para darte lo mejor de lo mejor. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan infinita que Él nos está pidiendo simplemente que nos dejemos realmente llevar por Él, por su amor, y que aprendamos a abandonar y a soltar. Porque para poder comprender la misericordia de Dios tenemos que aprender el valor del abandono. ¿Qué les parece este tema a ustedes, de lo que estamos hablando? ¿Les ha inquietado a ustedes algo con respecto a lo de la misericordia? Bueno, en realidad creo yo que la base de todo esto, de el Señor, empezando con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es la misericordia. Inclusive quizás a lo mejor nos vamos hasta el Génesis allá, la misericordia que tuvo con nuestros primeros padres y todas estas cosas, ¿no? Pero el hecho, como te digo yo, de estar hoy vivos, escuchando estos temas, pues es misericordia. Y una misericordia que para mí pues tuvo lógico no su fin, quizás su principio en la cruz, ¿no? Cristo murió en la cruz por misericordia. El Padre nos da a su Hijo por misericordia. En fin, hablar de misericordia, pues ahí sí el tema es muy largo, pero definitivamente yo creo que si no fuera por la misericordia de Dios, pues no sé dónde estuviéramos. Es real. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, este muchacho que va a decirle cómo hago para encontrar el reino de los cielos. Y eso nos pasa en las comunidades, nos pasa en nuestras iglesias. Constantemente estamos buscando un Dios tal vez milagrero, un Dios bombero que apague los incendios. Entonces simplemente yo quiero conseguir el reino de los cielos, pero no me quiero comprometer. Entonces, perfecto, yo cumplo los mandamientos, o sea, cumplimiento, ¿no es cierto? Cumplo y miento. No realmente soy comprometido. Y mi papá Dios nos pide compromiso. Aún así es tan misericordioso que hasta nos perdona, porque mi papá Dios es maravilloso. Pero Él nos pide que seamos perfectos. Y allí nos está enseñando lo que es el valor del abandono. Abandono. ¿Qué implica el abandono? Entonces, su merced, como decimos en Boyacá, por allá en las montañitas de Boyacá, allá en el centro de Colombia. Entonces, Marcelita, para ti, ¿qué significa el abandono? ¿Ha sido fácil para ti abandonar o es difícil el abandono? En tu experiencia personal, háblame desde tu corazón lo que implica el abandono. Bueno, en realidad para mí no ha sido fácil. Y en mi experiencia, a través de que he empezado a conocer más de su amor, de su misericordia, porque lo que tú decías, en realidad lo que el Señor más quiere en nosotros es la confianza, que confiemos en Él. Siempre queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y no nos dejamos, o sea, tenemos que estar como abiertos a su misericordia, que es grande, que es inmensa. Yo creo que todos tenemos pues diferentes áreas que tenemos que trabajar en nuestra vida. Tenemos el área de la familia, del trabajo, la espiritualidad, bueno, todos tenemos. Y yo empecé como que he ido a muchos retiros, he vivido muchas cosas lindas con el Señor, pero como que a veces uno cierra y dice, no, aquí no, en esta área no, en esta área no. Pero cuando uno empieza, lo que tú dices, abandonarse, es donde más el Señor se manifiesta. Cuando uno ya le empieza a entregar, por ejemplo, en mi caso, empecé yo queriendo cambiar y todo, pero cuando ya empecé a mi esposo, los que más me costó, mis hijos, entregar mis hijos a Dios, decir, sí, porque yo todo era como a mi manera, lo que yo quería. Entonces empezar a decir, bueno, Señor, son tuyos. Y yo ya mis hijos ya se los entregué a Dios. Me costó bastante porque yo era una mamá que el teléfono, yo dije, no, son tuyos, Señor. Entonces, vivir el abandono en diferentes áreas, no ha sido fácil. Pero con su amor y su misericordia, Él le está diciendo y Él le habla a uno, aquí estoy yo, y Él nos acoge día a día. Entonces, el mar somos, no sé, es algo lindo, hermoso, y como decía aquí mi papá, es un tema muy amplio, la misericordia de Dios, y que todos estamos llamados, todos, porque todos
todos pecamos por una u otra razón, pero Él nos llama, como hay tantos y que mencionabas ahora, el hijo pródigo, a mí me parece hermoso, la samaritana, o sea, como el Señor, la samaritana, dame esa agua, que en su mar de misericordia nunca acaba. Entonces, los invito, mis hermanos, a que tengan confianza en Él, a los que estén pasando lo que estén pasando, el Señor siempre está con uno. Y lo más lindo que me ha parecido, Él actúa en silencio. A veces no creemos, no lo vemos, pero cuando confiamos, tarde que temprano y en su tiempo, Él se manifiesta. Qué precioso, Marcelita, lo que tú nos dices. Entonces, vamos a hacer un corte y después de esta preciosa canción, seguimos con este espectacular tema que el Señor nos regala. María Azucena, llena de gracia, vela siempre por mi pureza. Lava mi risa en agua fresca, dame un poco de tu belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María, llena de gracia, lava mi risa y dame de tu belleza. Ponme en tu regazo mi cabeza. María Azucena, pon en tu regazo mi cabeza. Bueno, Rafa, escuchando a Marcela, pues para mí, cuando escuché la palabra abandono, pues bueno, me puse a estudiarla, pero ese abandono me llevó primero que para yo abandonarme tengo que tener confianza. Mientras yo no tengo confianza, no puedo abandonarme. Entonces yo pienso que juega un papel muy grande la confianza, en creer en Dios, en tener fe de que si me abandono a Él, es Él el que va a estar conmigo. Entonces, a través de esa confianza que la he pedido, porque no la tenía tampoco, sinceramente. Entonces empezar a pedir confianza, y esa confianza me ha ido llevando al abandono. Todavía me falta mucho, pero yo creo que ya al menos hay un inicio que estoy muy contento con él, y después de la confianza del abandono, descubrir la misericordia. Mira, tan importante, volvemos al pasaje de Mateo capítulo 19, versículo 10, bueno, el hijo rico, versículo 16, y es la confianza. Fíjate que cuando le dice el Señor, si quieres ser bueno, cumple los mandamientos, o sea que es Él simplemente cumplir los mandamientos, una ley que se le impone, los 10 mandamientos, que hay que cumplirlos. Pero cuando Él dice, entonces suelta todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y sígueme, eso se llama confianza. Aprender a confiar, y no confió, porque su confianza estaba puesta en las cosas del mundo, porque mi papá Dios vio eso. Es que no necesariamente yo tengo que entregar, o sea, bueno, nosotros somos misericordiosos, nos tocó abandonar todo, soltarlo para nuestros trabajos, nuestras falsas seguridades, aparentemente el dinero que ganábamos de nuestros sueldos, pero la verdad es que aprendimos el valor del abandono. Pero mi papá Dios no te impone eso, no tienes tú que dejar tu trabajo. Él te está diciendo, suelta tu trabajo en mis manos y sigue haciendo lo mismo, pero suéltalo. O sea, que no dependas, que tú tengas que estar pensando que es el trabajo el que tú tienes que depender. Yo soy el que te doy el trabajo porque yo soy el dueño del dinero, del oro y de la plata. Y si yo soy el dueño del oro y la plata, no dependas del trabajo, depende de mí. Y aquí viene algo interesante. En vez de estar pensando que vas a seguir al Señor dejando tu trabajo, ese no es el punto. Tienes que dejarte a ti misma, porque tal vez tú eres el ídolo de ti mismo y tienes ídolos tan marcados que no te has dado cuenta.
Y cuando nosotros no sabemos qué ídolo tenemos, pues no tenemos la confianza, como bien tú dices, en el Señor. ¿Cómo descubrimos un ídolo? Pregunta, ¿cómo descubrir que hay algo en mí, hay un ídolo en mí? En estos días se me acerca un hombre y me dice, yo siento que no soy alcohólico, pero tenía un tufito, ¿sí? Y en pleno encuentro espiritual. Yo no soy alcohólico, solamente me tomo de vez en cuando una chelita. Pero miren, encuentro espiritual y con olor a tufo. Bueno, decimos tufo, yo no sé cómo le dirán aquí en Estados Unidos, pero con olor, mejor dicho, a cervecita. Y qué curioso. Y él me decía, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal tomarme de vez en cuando una? Le decía, pues eso no es problema. El problema es que para ti eso sí es un problema. Tomarme una es lo de menos. Nosotros tomamos un vinito. Tomarse una cerveza, qué rico. O sea, a mí me gusta una cerveza, un asado. ¡Uy, qué rico una cervecita en un asado! Pero si yo tengo que estar todas las veces haciendo asados para estar tomando cerveza, porque la cerveza es mi ídolo, o sea, ya no lo puedo dejar, eso es un ídolo. Algo que a mí me causa dificultad dejarlo es un ídolo. Entonces yo le hice una pregunta. Entonces, ¿tú consideras que no tienes problemas de alcohol? Y me dijo, no. Le dije, bueno, perfecto. ¿Cuántas cervezas te tomas? ¿Te tomas una y no más? Me dijo, no, me tomo 5 mínimo. Le dije, eso es un adicto. ¿Y cada cuánto lo haces? Cada 8 días. Eso es un adicto social. O sea que tú no lo estás tomando todos los días, pero lo haces cada 8 días, ya es una adicción, porque no puedes dejar eso. ¿Que cómo se determina una adicción? Cuando tú no puedes dejar algo de hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos adicciones que son naturales. Bañarnos los dientes. Si yo no me baño los dientes, hay algo que me hace sentir que está mal. Debo bañarme los dientes porque ya lo incorporé en mi mente, que es algo saludable. Entonces, por ejemplo, adicción, cuando no puedo dejar de tomar Coca-Cola en el almuerzo. Eso es una adicción. Entonces tengo que romper con esas adicciones. Ahí es donde uno debe decir, lo que a mí me duela, lo que a mí me cueste, si algo me hablan mal, si de algo me dicen mal, eso es una adicción. Y a mí me duele. Por ejemplo, me dicen, su carro cómo es de feo. Y a mí me duele, su carro es una adicción. No sé si me estoy haciendo entender. Esas son adicciones. Por ejemplo, me dicen esas gafas tan feas que le quedan a usted, no se le lucen sus orejas. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y me dejo influenciar por eso y cambio mis gafas. O sea que mis gafas son una adicción, porque yo me siento afectado por eso mismo, porque mi confianza no está puesta en Dios, sino en las gafas. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué te parece eso, Martica? Sí, Rafa, me parece muy cierto y me parece muy, como decimos nosotros, muy en tierra, porque todos tenemos esa clase de circunstancias, de situaciones, y lo peor, Rafa, es que no las detectamos como adicciones, ni como hábitos, sino que las vemos tan normal que lo hacemos, caemos y caemos. Y tú hiciste una pregunta, ¿cómo detectar que son adicciones? Cuando yo detecto, cuando veo los síntomas, pues hombre, busco el remedio. ¿Y por qué no lo busco? Porque entonces yo estoy acomodado y el mal me acomoda. Porque Él no quiere que nosotros seamos, porque como Él nos tiene miedo y el mal sabe quiénes somos nosotros, entonces Él nos adormece para que nosotros no nos levantemos y tomemos fuerzas y nos produce miedo. Dice, tú no puedes. Entonces sale un nuevo proyecto y entonces nos da, ¡ah! ¿Y ahora qué, Señor? Yo no tomo aire. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y ahora qué? Pero cuando nosotros empezamos a confiar en Él, Señor, yo no tengo ni idea qué hacer, pero tú sí. Yo solamente me dispongo para que tú hagas las cosas. ¿Qué te parece? ¿No te parece? Bueno, aquí Martica, si ustedes vieran este video sería espectacular. ¿No te parece eso espectacular, ya que estás señalando ya con las manos? Sí, me parece fantástico, porque mira, hablando de proyecto, este es un proyecto que surgió providencialmente como de paracaídas. Sí, es cierto, a mí también me pasa que cualquier cosita pues me aterra, me asusta, me paraliza y dejo de confiar. Entonces pues aquí es un nuevo proyecto que lo ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y a través de María Evangelizadora Radio, que se pueda hacer algo para difundir esa palabra, para poder también, como tú dices, aprender cómo yo minimizo y voy trabajando y voy desglosando todas esas adicciones, todas esas cosas que si las pusiéramos en un canasto, eso sería un montón. Qué maravilloso.
Como se dan cuenta, la misericordia de Dios es infinita, su amor es infinito. Nosotros no podemos llegar a medir con nuestros ojos y con nuestro sentido humano cómo es el amor de ese Padre misericordioso. Cómo a través de ese testimonio de la familia Cinco Flores nos muestra que realmente Él no se queda simplemente con lo mínimo, sino que Él nos quiere dar lo mejor de lo mejor. Y ahí está mi papá Dios. Yo tuve un sueño una vez que me fascinó. Primero yo veía la cruz. Entonces yo veía cómo la cruz se incorporaba y veía una luz inmensa salir de la cruz y que mi papá Dios tenía una red y Él se sonreía y me decía, pídeme porque tú eres mi hijo amado y todo lo que tú me pidas yo te lo doy, pero en la medida que tú lo puedas recibir, porque tal vez no lo vas a entender, y yo te lo doy poco a poco, pero te lo doy. Y no solamente para ti, sino también para tu familia, para todos los que están a tu alrededor, porque yo soy misericordioso. Yo te doy, solamente confía porque estoy preparando, como preparé en Belén todo el espacio para que mi Jesús naciera allí en Belén, también estoy preparando lo tuyo. Déjame prepararlo, porque estoy igual que cuando una hija me pide el matrimonio, entonces yo le preparo la boda. Y no tiene que ser ya allí, sino tengo que preparar todos los invitados, el almuerzo, la música, todo. Así yo preparo el milagro para ti. ¿Me pides algo? Yo te lo doy, pero te lo estoy preparando para que sea mucho más majestuoso y mucho más hermoso. Este tema está quedando, como les decía, espectacular. Entonces vamos a escuchar una cancioncita bien hermosa y continuamos con este tema espectacular. Si te dejas amar por María, tu orgullo se desvanecerá como nieve expuesta al sol y amarás la humildad tal como lo hizo María. Amarás sin nada esperar y viendo lo bueno en todos serán felices los demás. Por eso como un ramo de flores un canto le queremos ofrecer a María, modelo de valores, de quien Cristo ha querido nacer. Bueno, aquí me están haciendo otra pregunta que me parece espectacular. No solamente, pues ya hablamos de lo que es la misericordia, lo que implica la misericordia con respecto a la confianza, pero ahora aparece otro concepto. ¿Qué concepto es, pues? Rafa, lo que pasa es que empezamos a hablar de misericordia, vemos que el tema es muy largo. Sin embargo, ya empezamos a hablar de abandono. Entonces empieza la inquietud, abandono. Y ese abandono me están hablando que para tener abandono tengo que confiar, la confianza. Y después viene la parte de la humildad. O sea, yo lo digo es porque cuando yo empecé y escuché la palabra abandono, me puse a averiguar un poco abandono, me llevó a la confianza, la humildad. Entonces, esto va como en unos escalones que hace, para mí vienen del mismo Señor, ¿no? Que proporciona que yo vaya entendiendo todos estos conceptos, pero no tanto que los entienda, sino que los empiece a vivir. Yo me ponía a ver, quizás todos o la mayoría de la gente tenemos un cuadro de la Divina Misericordia en nuestra casa. Y lo primero que uno dice, Jesús, en ti confío. Cuando yo leí eso, Señor, en ti confío. Y yo creo que lo estaba diciendo de dientes para afuera. Entonces es empezar en realidad a tratar de confiar en ese Padre. Y con humildad. Ahí donde estaría la humildad, decirle, Señor, quizás no he confiado en ti, quizás no he hecho esto, pero ayúdame para poder llevar todo esto a una realidad.
Y es empezar a vivir todos estos momentos hermosos que quizás nos lleva a algún día vivir la verdadera misericordia en la casa del Padre. Ese valor de la humildad, que es un valor que es intrínseco, o sea, que va pegado cuando uno empieza a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, porque dejo de ser yo y Él empieza a manifestarse. Ese es el abandono. Cuando abandono quiere decir, haz de cuenta que mi cuerpo es de color azul y yo tomo algo para que convierta en color verde, por decir algo. Entonces el agua ese color verde empieza a pasar por todas mis venas y empieza a cambiar de color. Es como cuando uno se sumerge en el agua o uno empieza paulatinamente a meterse en el mar hasta que uno queda completamente sumergido. La humildad va acompañada del abandono, pero el abandono hay que morir. En hebreo es kenosis, y para morir tengo que mirar la cruz, tengo que mirar a mi Jesús, porque si yo no miro a mi Jesús no soy capaz de morir. Entonces ahí está la kenosis, y cuando está la kenosis aparece el valor, se manifiesta, que es la humildad, porque yo no puedo ser humilde si en mí no hay abandono. Mirar la cruz sin quedarme en la cruz. Tengo que mirar la cruz, y recordemos que muchos de nuestros santos, quizás la santidad se le debía a estar siempre mirando la cruz. Pero recordemos, y eso es quizás parte de esa alegría que sentimos de que Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Entonces es ver todo este montón de verdades que existen, de belleza, de contemplar la cruz, de contemplar su resurrección y saber, y ya llegaríamos después a otro tema, llegar a que se quedó con nosotros en la Eucaristía. Y ya quizás volvamos a lo de la misericordia, porque esto es un tema en realidad espectacular. Sí, pero fíjate que es que estás diciendo muchas cosas muy ricas. Me toca como detente, ventarrón, como dicen, detente, porque mira lo precioso. No, pero me encanta que lo hagas de esa manera, porque van surgiendo cosas lindas, porque viene la resurrección. Fíjate que tú ya vamos con otro tema más grande, que es la resurrección. O sea que cuando yo me abandono, cuando yo muero a mí mismo, cuando yo paso por la cruz, la humildad hace su presencia sin que yo le esté buscando. Y después de esa muerte viene la resurrección, o sea, una vida nueva, un hombre nuevo, como bien se lo dijo a Nicodemo. Pero eso es un misterio. No es tanto lo que yo haga, sino en lo que yo más me abandone. Porque a veces nos quedamos en un hacer y hacer y hacer y hacer, y nos volvemos personas religiosas y no espirituales. Y para ser espiritual tenemos que abandonarnos, cada vez sumergirnos más, porque no solamente mirar la cruz, es meternos dentro de la cruz, como San Francisco lo hizo cuando estaba allí mirando la cruz de San Damián. Si fuera un hombre religioso, simplemente se agacharía y haría un rosario. O se agacharía y haría una coronilla de la misericordia y ya su día está salvado. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es cuando uno se vuelve contemplativo, porque uno se abandona. Y al abandonarse, uno ya empieza a contemplar, uno ya mira más allá, desarrolla sus sentidos espirituales y no se queda en los sentidos humanos. Entonces, cuando él se queda mirando la cruz, si yo soy religioso, veo la cruz, pero cuando yo soy espiritual, trasciendo la cruz, veo más allá de la cruz. Y mi Jesús se quedó, y San Francisco así se queda viendo la cruz de San Damián, que no es la cruz de San Damián, porque entonces todos van a comprar la cruz de San Damián para sentirlo de San Francisco de Asís. Eso es ser religioso. Se queda mirando la cruz de San Damián, que fue la de San Damián, pudo haber sido otro crucifijo. Y se quedó mirando la cruz de San Damián, y al verla, él dijo, ¿cómo tú? Empieza a trascenderla, se metió dentro de la cruz. ¿Cómo tú, siendo hijo de Dios y siendo el creador de nosotros, que a propósito se los dejo como tarea, ¿quién nos creó a nosotros? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Se los dejo como tarea. Tienen que leer a Juan y a Hebreos. Y entonces se queda mirando la cruz y San Francisco lo entendió. ¿Cómo tú, siendo Dios, Hijo de Dios y nuestro Creador, te humillas, te anonadas? La palabra anonadarse es humillarse. ¿Cómo tú te humillas y vienes a tu propia creación y te haces como nosotros? Y automáticamente al mirar la cruz se le revierte y se le devuelve. Y dice, pues mírate a ti. Y él dice, yo. Y aparece el orgullo, la prepotencia, la altivez. Ya es cuando empieza a
ser humilde, a humillarse ante la presencia de Dios. Y Él empieza a manifestarse en él, o sea, se transforma cuando Él muere en la cruz. O sea, que Él murió en la cruz y se quedó en la cruz. No solamente porque a veces uno dice, yo ya morí, y otra vez vuelve la pachanga, la farra, el juego, la vida, y ya. Yo ya soy un santo, sanote. No, no es así. O sea, que uno tiene que estar realmente sumergido en la presencia de Dios, porque después de eso viene la resurrección. La resurrección, uno diría, pero entonces yo para ser santo, para buscar la presencia de Dios, entonces yo tengo que cambiar mi vida y ser un santurrón. O sea, tengo que tener como las orejas de Rafa que son transparentes de la santidad. ¿Sí? No, mis orejas todavía están oscuritas, no transparentes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos llevar una vida común y corriente, pero ya no tomo, ya no fumo, ya no peleo, porque ya no se me da. Ya no soy lo mismo que antes, porque mi papá Dios, cuando está sumergido, estoy en su presencia, yo ya no tengo que hacer cosas que antes hacía porque no vale la pena. Ya no estoy pendiente que tengo que ir a comprar porque antes me dan, en vez de estar comprando. Sí, me o sea, porque mi papá Dios es misericordioso, pero cuando uno ya vive en la cruz, vivir en la cruz es vivir sumergido en Él. Y ahí uno empieza a entender lo de María Valtorta, lo de Karina Emery, Catalina Emery, Luisa Picarreta y todos los santos. Lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, que murió incluso hasta su propia comunidad. Ella murió a su comunidad. Lo que hizo San Francisco de Asís, bueno, yo soy franciscano. Lo que hizo el Padre Pío Pietrelcina, cuando nos habla, por ejemplo, todo lo que es el abandono del Padre Ignacio Larrañaga, porque él habla muchísimo del abandono y uno entiende el valor del abandono. Abandonarse es morir a uno mismo. Y cómo cuesta morir a nosotros mismos. Por eso esa canción tan linda, que para morir hay que vivir. Porque como el grano de trigo no muere, pues si no morimos, no vamos a vivir. Y por eso es el valor del sufrimiento, porque el sufrimiento nos pone a morir. Por eso es que cuando uno sufre es porque Dios te está dando una oportunidad para morir. Porque nosotros estamos tan engreídos y tan sobrevalorados a nosotros mismos, que Dios nos permite, no es que nos coloque, nos permite la prueba para que nosotros, a través de la prueba, muramos a nosotros mismos y tengamos que poner otra vez nuestra mirada puesta en Él, para que aprendamos a tener confianza, la palabra que tú dijiste. Porque por eso es lo precioso del sufrimiento, pero nosotros no lo valoramos y antes renegamos y no damos gracias. Por eso el segundo principio de santidad es ser agradecidos, porque todo lo que pasa, pasa para bien. Y les voy a decir el segundo principio después de este corte. El primer principio. Nuestra vida era como tierra reseca, pero ya vibra tu espíritu en ella. Nuestra vida era como tierra reseca, pero ya vibra tu espíritu en ella. Bueno, esto se está poniendo, como les decía, cada vez más bueno. Entonces estamos en nuestro último segmento, después de haber escuchado esta canción tan preciosa. Y aquí me quieren hacer una pregunta, pero estoy pidiéndole al Espíritu Santo iluminación para que esa pregunta no sea tan difícil y lo podamos resolver. La verdad es por molestar. Bueno, hágale pues, cuéntanos qué pregunta tiene Luis. No, Rafa, lo que pasa es que nos están escuchando y yo pienso que hay mucha gente ya preguntándose, bueno, está muy bien, me están hablando de la humildad, me están hablando del abandono, de la confianza, pero ¿dónde venden eso? ¿Dónde lo venden? Porque es que si lo vendieran, pues hombre, diría, vea, véngame un
un kilo de confianza, entonces eso no lo venden. Entonces sería muy bueno no preocuparnos y hablar un poco dónde conseguimos esas cosas, poco a poco, dónde las vamos consiguiendo. Como te dije, los comujos, cuando hay comujos, entonces fácilmente uno que hace como psicólogo, uno devuelve la pregunta cuando uno tiene la respuesta. Bueno, ¿y ustedes qué creen? Esa es una estrategia del caracol. Cuando yo no tengo la respuesta, no, claro que yo la tengo, pero me gustaría conocerlos a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Cómo uno encuentra entonces eso? Esa pregunta que Luis nos está haciendo. Pues para mí recurrir a los pilares, la oración, la palabra, y pues entrar en mucha intimidad con Dios. Es eso. O sea, para yo encontrar el abandono no tengo que irme al Monte Albernia donde San Francisco de Asís levitó. Porque entonces yo me pongo a andar por allá a ver si por allá encuentro el espíritu. O me voy a Machu Picchu, a la montaña donde los incas. O me voy por allá a la pirámide, la pirámide del León, no sé cuál es la que queda allí en México. O me dedico al yoga, o me dedico, por ejemplo, a hacer trascendencia espiritual, o a colocar el yin yang yun yin yun yang, a colocar la piedrita no sé qué, a colocar, por ejemplo, que las energías en la casa, que la velita allí, que la velita allá. ¿Sí me voy a entender? No, cuando nosotros prendemos como católicos es un símbolo de que nuestro Jesús está presente, no es para quitar los malos espíritus. O que alguien me decía, con el respeto de los que me decían eso, si están escuchando este programa, Rafa, es que a mí me dijeron que cada vez que toco una campanita los demonios salen corriendo. Entonces yo tengo una campanita en mi carro, tengo una campanita allí a la entrada de la casa y tengo una campanita con una campanota. Pero realmente no debemos creerle a eso. Si nosotros somos los hijos de Dios, tenemos que creer que la misericordia de Dios está en nosotros, porque nosotros somos hijos. Y si yo tengo un papá amoroso, pues haz de cuenta, tú eres papá y tú quieres lo mejor para tus hijos y le das lo mejor. Y si ellos están pasando necesidades, estás dispuesto a dar lo que sea para que tu hijo no sufra. Así somos nosotros. Dios está listo. Claro que sí. Hasta nosotros con nuestros propios hermanos, a veces vemos un hermano sufriendo y vamos y hacemos lo que sea por nuestros propios hermanos. O sea, ¿cómo es de misericordioso mi papá si nosotros hacemos? Ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos. ¿Cuántas cosas más nos dará el Padre si ustedes se lo piden? Es que Él lo dice. Pero para poder comprender eso, tú lo acabas de decir, tengo que conocer la verdad, tengo que conocer la palabra, porque si no la conozco, otro que sí sabe la palabra, que se llama demonio, que es mi enemigo porque él la conoce, sino que no la practica, ¿sí ves? Porque él dejó de practicarla y se perdió lo más hermoso que la presencia de Dios. Si yo no conozco la verdad, voy a andar muy encomujado, o sea, con cosas muy jodidas en la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que aprender a abandonarme, pero para poderme abandonar, tengo que estarme nutriendo constantemente de la palabra, de la oración. La palabra, me nutro la palabra y la bajo a mi corazón a través de la oración. No sé si me va a entender. O sea, la palabra y la oración tienen que estar ligadas, son mutuas. Si tú lees la palabra, te lo aseguro en el nombre de mi papá Dios que automáticamente tiene que salir la oración de tu vida. Tú no sabes orar, dedícate a leer la palabra y te darás cuenta que ya la oración fluye como torrentes de agua viva, porque la palabra no se va a quedar callada, porque ya va a salir de tu corazón. Si no sale de tu corazón, no te preocupes, que de tus poros, de tus orejas, de tus nariz, de todo lado va a salir, porque vas a empezar a hacer testimonio. Pero cuando tú estudias la palabra, no a pinochazos, pin, marín, de dos pingües, a ver qué es lo que me dice el Señor hoy, abro, cierro los ojos y digo, Señor, háblame porque necesito una palabra para ti, para mí el día de hoy, y abre la palabra. Así se sana esa historia, y abrió la palabra a esa persona y dijo, y Lázaro se suicida. Perdón, Lázaro no, sino Judas se suicida. Y entonces dice, pero esa palabra no es para mí, Señor, ¿no es cierto? Que no es para mí. Y otra vez cierra la Biblia, ¿no es cierto? Eso no encaja. Entonces cerró otra vez los ojos y otra vez al pinochazo, lo que nos acostumbramos, porque como no somos lectores de la palabra, como ruleta, a ver qué es lo que me sale hoy, como agüero. Así la escogemos la palabra, como el zodíaco. A ver qué me dice hoy el zodíaco de la palabra. ¡Ay! Tremendo. Y así muchos andamos. Y entonces otra vez se vuelve a oír la palabra y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces fíjate que eso no es así.
Si tenemos ese hábito, que a pesar de todo mi papá Dios es tan misericordioso que así nos habla, pero no nos quedemos con eso. O sea, no seamos, disculpen la palabra, cierro los ojos para que no me vean, no seamos unos mediocres espirituales. O sea, nosotros somos los hijos, tenemos un papá maravilloso y no seamos así. O sea que, por favor, si estas palabras las estás escuchando y tú tienes esos hábitos inadecuados, empieza a fortalecer hábitos espirituales fuertes. Como bien nos lo propone Luis, la lectura de la palabra, la oración. Hay otros hábitos muy lindos, como el hecho mismo de confesarte. Eso, muy bien. El hecho de que vayamos en las mañanas y oremos, hagamos una coronilla de la misericordia. Se los voy a poner fácil para que la puedan hacer sencilla, humildemente, a las 3 de la mañana, todos los días. Humilde. una coronilla meditada en la misericordia, hacer una coronilla a las 3 de la tarde, pero despacio, meditada, despacio, sin afanes, despacio, no hay afán. Que tú puedas detener tu carro y decir, voy a hacer una coronilla despacio. Si no alcancé a hacer la primera, me quedo solamente con la primera decena, pero no la meditada. Que si vas a hacer un rosario, hazlo despacio, meditado, no a las carreras. Porque es que a veces hasta decimos una oración a la carrera, Santa María, Madre, amén. Oh Dios te salve María, Padre nuestro, amén. O sea, rápido, como si estuviéramos atragantándonos. Y eso no tiene razón de ser, sino despacio, despacio. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Cuando tenemos esos hábitos espirituales, como bien tú dices, fortalecidos. ¿Qué les parece? Ya estamos llegando al final de este precioso programa. Pero yo quisiera conocer el testimonio o testimonios que ustedes han vivenciado, que han tenido con respecto a Jesús misericordia. Por ejemplo, tú, Martica, ¿cómo llegaste a la misericordia? ¿Qué has descubierto tú en la misericordia de Dios? También tú, ¿qué has descubierto de Jesús misericordioso? Así cortamente, ¿quién nos quiere contar un testimonio de misericordia? Y bueno, ¿y por qué tú no, Martica? Bueno, sí, Rafa, lo que pasa es que mi vida es un testimonio de mucha misericordia antes y después, como Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Lo que pasa es que antes yo no me daba cuenta, antes de conocer a Jesús, pero sí explicarlo en pocos minutos, pero lo resumo en esto, es entender que su misericordia es eterna, no es a partir de, sino que siempre ha sido, siempre ha estado y siempre será. Qué bueno. ¿Y ustedes qué testimonio nos dan de la misericordia de Dios? ¿Qué me cuentan de la misericordia? ¿Dios ha sido misericordioso en sus corazones o no? O porque es que hablamos mucho, pero de aquello nada, dijo un comentarista deportivo, ¿sí o no? De aquello nada es el golecito en el partido de fútbol. O sea, ¿qué testimonio damos de que Dios es misericordioso? Por ejemplo. Bueno, yo en realidad, pues ahorita dar testimonio, no acabaría nunca, porque la misericordia de Dios ha sido infinita. Lo que sí puedo añadir a lo que dijo Martica, que también antes de, porque uno muchas veces yo veo que la misericordia de Dios siempre está ahí, siempre, sino que muchas veces vamos distraídos. Y yo digo que la misericordia, y por ejemplo los que están escuchando en este momento, que empiecen a pensar, bueno, yo les hago como esa pregunta, esa inquietud, Dios mío, a repasar su vida, porque es que muchas veces nos pasamos, como decías tú al principio, quejándonos, y no vemos todo lo que el Señor nos da, y no un por qué, sino un para qué. Como te digo, no pudiera porque son tantos que tengo en este momento, pero sí invitar un poquito a que empecemos como a mirar el amor de Dios en nosotros, en cada uno, porque Él va obrando, pero vivimos muy distraídos y volviendo otra vez, lo encontramos en la palabra. O sea, tenemos que empezar, para empezar a sentir esa misericordia, tenemos que empezar a estar con Él, a adherirnos a Él en la palabra, en la reconciliación, en la Eucaristía. ¿Qué más misericordia que Él se abaja a nosotros? O sea, eso para mí la Eucaristía es algo hermoso. Entonces los invito a todos mis hermanos que qué rico, que es un tema definitivamente que es súper extenso, pero sí, en mi vida, Rafa, sí te quiero decir, son muchos, sino que tenemos que estar también atentos y ver cada día y el Señor cómo se va manifestando en nuestras vidas. Sí, qué maravilloso. Y quisiera yo hacerle una pregunta a Luis,
y es, ahora se las devuelvo porque me han hecho preguntas muy difíciles, ahora me toca a mí sacarme el clavito. No, verdad, haznos un resumen de lo que se dio hoy en el programa. O sea, creo que fueron unos conceptos muy maravillosos los que tú nos preguntaste, de lo que es la misericordia, hiciste algunos conceptos, dice algunos conceptos maravillosos, pero tú, a modo de conclusión, me acuerdo tanto de una monjita tan linda en la televisión, dijo: tengo 5 minutos y voy a hablarles de Dios, y en 5 minutos una monjita argentina, no sé si ustedes vieron ese video, impresionante todo lo que dijo en 5 minutos, le quedó cortico, pero fue tan concreta. Ahora yo te doy 5 segundos. No, verdad, de una manera concreta, en un minutico, danos un resumen de lo que es Jesús misericordioso, con base en lo que hablamos el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Te la puse muy difícil o no? Pues por el tiempo, porque en realidad es extenso, pero yo resumiría en mi vida personal. He empezado a sentir la misericordia, porque he leído y estudiado, pero es empezar a sentir. ¿Y cómo se siente la misericordia? Yo diría a través del amor. Llevo ya muchos años en este luchar, sin embargo, estoy ya empezando a sentirme amado por Dios y sentir que esa entrega de su Hijo, esa entrega del Espíritu Santo, en fin, es ver cómo esto es una realidad. Entonces, eso para mí es misericordia, dejarme amar, porque Dios es amor, Dios es misericordia. Estoy ya empezando, y le doy gracias a Él mismo, de saborear, de sentir, como decíamos, estos 5 domingos que estuvimos, gustad y ved qué bueno es el Señor. Bueno, muy bien. Entonces me da mucho gusto pues el de estar aquí nuevamente con ustedes. A veces pues no podemos acompañarlos directamente en el programa porque estamos tal vez ocupados en algún sitio de la misión que Dios nos encargó aquí en Estados Unidos. Pero hoy estuvimos pues con la familia de Marcela, de Luis Londoño y también con Martica Bernal aquí en ¿qué ciudad es esta? Es que yo sé mucho inglés, sino que es que no me fluye. No, desde Winder, Georgia. Winder, Georgia, un sitio más bien campestre, demasiado campestre, donde pues no sé el Señor por qué nos ha traído por acá, pero aquí estamos y desde aquí a lo mejor vamos a estar muy cerca a todos ustedes en próximas oportunidades. Y eso es real, qué maravilloso, porque es factible que José nos dé un espacio para que ustedes puedan como familia transmitir a muchos países la misericordia de Dios. Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño corte y terminamos con oración. Estás, Madre dolorosa, al pie de la cruz llorosa, donde pende el Redentor. Estás, Madre dolorosa, al pie de la cruz llorosa, donde pende el Redentor. Oh, qué triste, y afligida fuiste, reina escarnecida. Oh, qué triste y afligida, Virgen y Madre de Dios, Virgen y Madre de Dios.
Bueno, nuestra oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento quiero agradecerte por tu misericordia, porque nos tienes aquí por tu amor. Tú lo has dicho, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y sé que es así, porque tu palabra y tú lo que dices siempre es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias por este momento, Señor. Derrama tu misericordia en cada uno de las personas que hemos escuchado este tema que es tan extenso, tan lindo, de tu amor. Gracias, Señor, por todo. Dales a cada corazón esa gracia de que sientan tu amor, Señor, a través de estos instrumentos de Rafa, que sigas iluminando, de los programas que se hacen, Señor, para alabarte, bendecir tu nombre, Señor. A ti, Mamita María, también gracias porque siempre estás con nosotros, llevándonos de la mano hacia tu Hijo. Gracias por todo, Señor, por cada uno de los que estamos o escuchamos tus palabras, Señor. Te entregamos, este día te entregamos nuestras vidas y te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Mamita María, te saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te busco a ti. Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te busco a ti. Como ardía yo en mi juventud, en deseos de remontar el vuelo de las cosas terrenas hacia ti, sin que supiera yo entonces que tú actuabas en mí. Buscaba el camino y no lo encontraba hasta que
penetré en mi interior y al entrar vi con los ojos del alma